Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Este es un espacio del Instituto Veracruzano de la Cultura, particularmente del ex convento Betlemita Centro Cultural. En esta tarde me da mucho gusto compartir con las personas que nos acompañan la presentación editorial. Una presentación editorial es la presentación de una revista digital. Esta revista se llama Fuimos Peces y quizá algunas personas hayan tenido la oportunidad de leer algo, de encontrarse con algo por allí en las redes. Para quienes no, me da mucho gusto que me acompañen en esta ocasión una parte del equipo de esta revista, que no es una revista tan nueva, es una revista que nació en el año 2017 y es una revista que busca abrir espacios para personas que se dedican a la investigación de manera particular, en este caso, de las ciencias sociales, de las humanidades, porque pues ningún espacio nunca está de más, ¿verdad? Y bueno, también lo que me llama la atención, como lo plantea el equipo de la revista, es la importancia que le dan al tema de la interdisciplinariedad. No se quedan únicamente en el asunto de abrir un espacio para presentar proyectos de investigación, ofrecen un amplio abanico en el que yo creo que cualquier persona que disfruta en general del conocimiento, de las ciencias, de las humanidades y por supuesto también del arte, que eso es lo que me gusta mucho, también pueden encontrar, podemos encontrar, si nos acercamos a esta revista, Fuimos Peces, podemos encontrar alternativas para disfrutar del arte, de la cultura, de la literatura, de las artes plásticas y por supuesto el tema del conocimiento abordado desde la metodología que implica el proceso para, pues, que tiene que ver con las ciencias. Entonces, para iniciar con la presentación, a mí me gustaría darle la palabra a Virginia Arieta. Ella es la editora de esta revista y bueno, me voy a permitir leer algunas líneas de su semblanza. Virginia es licenciada en Arqueología por la Universidad Veracruzana. También es maestra en estudios mesoamericanos y doctora en Antropología. Tiene una especialidad en Arqueología por la UNAM. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de la Sociedad Mexicana de Arqueología y de la Sociedad Mexicana de Demografía. Ahora, actualmente es investigadora del Instituto de Antropología de la Universidad Veracruzana y tiene a su cargo un programa, un proyecto arqueológico en el sitio Olmeca de Antonio Plaza, Veracruz. Ha participado en distintos proyectos nacionales e internacionales y sus temas de investigación giran en torno a la cultura olmeca, la arqueología demográfica y el uso de nuevas tecnologías en la arqueología. Bienvenida a Virginia. Posteriormente también vamos a tener la oportunidad de escuchar a Alfonso y Enrique, que van a tocar otros temas sobre la revista. Virginia, cuéntanos un poquito cómo nace esta revista, qué inquietudes llevan a darle forma y a que aparezca, a que se gane un espacio, a que se conforme un equipo. Cuéntanos un poquito. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues antes que nada les saludo a todos, me da muchísimo gusto verlos. Te agradezco mucho, Margarita, por el espacio que nos das en el ex convento Betlemita. Es una pieza fundamental cuando se trata de difundir y divulgar. Que todos estemos trabajando entre redes y eso lo hace mucho más importante y agradecemos mucho el espacio. Muchas gracias por la pregunta también, creo que es importante. Mira, Fuimos Peces nace, como tú bien lo dijiste, en verano de 2017 y nace con la intención de crear un espacio para que estudiosos de las ciencias sociales y humanidades tuviéramos la posibilidad de divulgar lo que estábamos haciendo de nuestros estudios. Como tú también bien lo mencionaste y lo hiciste a la perfección, cuando trabajamos ciencias sociales o humanidades, cualquier tema que se les ocurra, cuando está involucrado el hombre y todos los factores socioculturales, económicos, políticos, religiosos, siempre vamos a tener que romper fronteras. Y es por eso que una de las características de la revista es que es intra e interdisciplinaria. Y como tú bien señalas también, una parte muy esencial del humano pues es su creatividad. Entonces es por eso que abrimos una sección muy específica
para, nosotros le llamamos lienzo en blanco. Ahorita les voy a platicar más sobre las secciones, pero es justamente lo que caracteriza a los seres humanos en esta evolución, y es por eso el nombre de la revista, Fuimos Peces. Si me permites, puedo compartir pantalla para mostrarles un poco de las secciones, cómo la construimos, dónde nos pueden contactar, algunos de los ejemplos, más allá de que en un momento les vamos a hablar del número más reciente. Voy a compartir pantalla si están de acuerdo. Claro, adelante. Gracias. Voy a empezar desde cero, desde cómo la podemos encontrar desde un buscador. Fuimos Peces, revista digital. Se encuentra muy fácil, solamente hay que poner Fuimos Peces y de inmediato la primera opción nos va a lanzar a la revista, e incluso posteriormente podemos ver sus redes sociales, que invito, como más adelante también lo haré de manera muy puntual, a que nos sigan, porque cada uno de la difusión que hacemos del trabajo que compone a la revista, pues también nos ayuda a difundir y a divulgar. Lo que primero van a encontrar es el número más reciente, en este caso es el número 14 que se publicó el mes pasado, y que más adelante Enrique les va a platicar sobre las contribuciones bastante valiosas que tenemos. A pesar de que es una revista mexicana y que se edita en Jalapa, Veracruz, pues podemos ver a lo largo de estos 14 números que hay, como el que estoy señalando, casos de otros países, ¿no? Tenemos muchas contribuciones de Sudamérica o incluso de Europa, pero destaca mucho más las mexicanas, y a mí en lo particular me da mucho gusto que destaquen por mucho las veracruzanas. Entonces eso ya es un gusto bastante personal, pero es parte del por qué se crea la revista. Cuando nosotros, si ustedes pueden notar, hasta arriba pues están las pestañas, y para nosotros era importante mostrarles de primer impacto a qué es lo que nosotros estamos buscando. Y como lo mencioné al principio, pues nace ante esta necesidad de espacios de producción, de creación, de desarrollo, de difusión, de lo que cada uno de nosotros estamos trabajando, y que es importante que llegue a la sociedad, porque al fin y al cabo nosotros trabajamos para que tenga un impacto para la sociedad. Publicamos cuatrimestralmente, la editamos en México, como ya he mencionado, y tratamos de que sean convocatorias lo más fáciles en el sentido de que los tiempos no sean tan tardados como suelen suceder en una revista bastante especializada o en una revista igualmente de divulgación, pero lo que queremos hacer es que le llegue el mensaje a las personas de una manera lo más cómoda posible y amigable posible. Nos componemos de 5 secciones. La primera es el diario de campo, y aquí están depositados bastantes contribuciones que nacen justamente en esta libreta de campo que nosotros utilizamos, ya sean los antropólogos o los sociólogos. Este instrumento cada vez se utiliza muchísimo más, contrario a lo que se piensa que ha quedado en el olvido. Para nada, todo mundo solemos siempre escribir, y así sea una hoja o así sea tu libreta, la propia computadora. Estas investigaciones o estos estudios nacen desde aquí, desde el diario de campo, y encontramos trabajos de antropología, de arqueología, sociología. Les muestro algunos más adelante. La jaula de hierro también es un espacio que está un poco más dedicado a la política, a todos esta vida social de poder que es importante que en una revista de ciencias sociales y humanidades tenga un espacio muy particular. Me voy a saltar al gabinete para que ustedes tengan la posibilidad de ver todos los números que tenemos desde el primer número. Ahorita, antes de seguirlas con las secciones, les comparto rápidamente que el primer número, que fuimos colaboradores, las 3 personas que aquí estamos, Alfonso, Enrique, una servidora, y prácticamente amigos y personas cercanas que con nosotros compartían el hecho de tener este gusto por divulgar y la necesidad de divulgar. Hoy en día, la revista funciona de manera muy orgánica.
O sea, nosotros no intervenimos más que en la edición, en el envío de dictaminaciones, en la difusión que le damos a cada una de las contribuciones y, por supuesto, en la construcción de la revista, pero están constituidas por artículos de gente de todas las partes del mundo que, pues, en teoría, la verdad es que no conocemos, más solo que a través de su trabajo. Posteriormente está una sección que le llamamos artefactos especiales. Le llamamos artefactos especiales porque los arqueólogos, cuando regresamos de trabajo de campo, ya sea de excavación o de recorrido, siempre nuestro primer método de análisis es la categorización. Entonces, las primeras clasificaciones, que es por cerámica, por lítica, la intención es volverlas mucho más afinadas, pero siempre hay artefactos, siempre hay piezas que escapan de esa categorización, pero que siguen siendo fundamentales e importantes para construir todo el conocimiento que estamos formando, en este caso del pasado. Entonces es por eso que se nos ocurrió hacer una sección que le llamamos artefactos especiales, porque sabemos que hay temas que no caben específicamente dentro de las categorías antes vistas como humanistas o de poder, pero que son sumamente importantes y están aquí. Cada una de ellas ustedes las pueden conocer. Les mencionaba desde el principio esta sección. Esta sección, a reserva de lo que Enrique menciona ahorita, creo que siempre hemos coincidido en que es muy popular. Creo que hay mucha gente bastante creativa, no solo en el país, en Veracruz en particular, y constantemente nos llegan propuestas sobre poesía, cuentos, pintura, fotografía, bastante talentosa y la gente bastante talentosa y muy interesada en divulgar su trabajo. Entonces, sí, sabemos que en esta empresa de divulgación de ciencias sociales, una parte para la creatividad y una parte para la difusión de cuentos, de obra literaria, pues tiene que estar aquí. Y es una de las que más disfrutamos, por cierto, y veo que la gente también está muy interesada. Finalmente tenemos en nuestro gabinete un fichero bibliográfico que es básicamente para todos estos trabajos de reseñas, de libros o incluso de revistas. Lo único que pedimos es que sean lo suficientemente actualizadas, es decir, que el libro o la revista no haya sido para más de 2 años. Entonces, aquí también hay un espacio. Una parte que quiero mencionar y que es algo que yo creo que caracteriza a la revista en cierto sentido son... permítame regresar. Claro. Voy a ir al número 1. Es una parte que nosotros generamos sobre música, porque toda esta creatividad de poesía, pintura, fotografía, pues también la música juega un lugar muy importante. Entonces a nosotros nos ocurrió que podríamos empezar a trabajar con listas de reproducción que contaran algo. Yo les muestro en este caso un ejemplo que es la que generó Fuimos Peces en el número 1, pero actualmente la gente está creando sus propias listas de reproducción y nos está enviando. Y esto es algo que nos gusta muchísimo porque vemos que no sucede mucho en otras revistas. Entonces se puede escuchar desde aquí mismo, no le voy a dar para no saturar, pero también te manda a esta plataforma de Spotify donde pueden conocer todas las listas de producción que se han generado como contribuciones de Fuimos Peces. Y bueno, finalmente yo los invito a que revisen nuestras normas editoriales. Somos bastante puntuales porque somos una revista seria que se dictamina, pero también es una revista al que no hay que perder de vista que es de divulgación. Entonces, nuestro lenguaje cambia cuando hacemos divulgación necesariamente. Entonces, sí tratamos de ser bastante específicos y bastante claros de nuestras normas editoriales para que salga lo más pronto posible la revista y pues empezar a generar mucha más información. Finalmente yo pongo quiénes somos, quiénes estamos de frente, más bien detrás, porque enfrente están todos quienes contribuyen y colaboran, pero para mí es importante mostrar que quienes estamos aquí y todos quienes componen nuestro gabinete, que son ya 13 números, 14 números con el que está recientemente publicado, es una revista que es sin fines de lucro.
Eso quiere decir que nosotros no recibimos ningún pago y lamentablemente no estamos en las posibilidades de hacer un pago. Y pues yo no conozco ninguna revista de divulgación, mucho menos de ciencias sociales y humanidades en México que tenga esa posibilidad. Es recurrente esa pregunta, pero siempre la respuesta es la misma. Trabajamos sin fines de lucro y como tú lo mencionaste en mi semblanza y lo harás en la de Alfonso y Enrique, pues es nuestro trabajo alterno, ¿no? Es un trabajo alterno que hacemos con muchísimo gusto y con el único fin de que nuestro trabajo como científicos sociales y humanistas se divulgue. Entonces, si quieres, al final les muestro la convocatoria, solo ahora les pongo nuestros contactos. Al final también les voy a poner una imagen de dónde pueden, el correo, que aquí está, las redes sociales mucho más puntuales, pero en la misma página hasta el final está una pestaña de contacto en donde nos llega directamente al correo de la dirección editorial y nosotros tratamos de contestar lo más pronto posible para que se animen a colaborar con nosotros y creo que yo por mi parte en este momento es todo. Bueno, entonces, ¿qué te parece si, porque digo, de pronto me surgen como algunas preguntas, las podemos plantear al final y ya ustedes pueden determinar quién hace referencia, como por ejemplo, alguien puede pensar, ay, pero si son académicos, es de estudios, hablan de metodología, yo lo entenderé, será para todos. Si yo quisiera publicar, necesito tener un cierto nivel académico, cómo llegarle, ¿no? Y a ustedes, ¿cómo es ese reto también de generar una revista de divulgación en la que implica, pues, que tenemos que quien se acerque se enganche y se quede y termine de leer un texto, que lo encuentre ágil, ¿no? Que lo encuentre cotidiano. Y bueno, entonces ahora le voy a dar la palabra a Alfonso. Por ahí hay la escuela donde estudió Alfonso, no la puedo pronunciar. Yo le voy a pedir que me ayude para que no parezca, porque la verdad es que no le sé pronunciar. Pero bueno, bienvenido Alfonso, Luis Alfonso Gómez Arciniega. Él es internacionalista por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, es maestro en ciencia política y filosofía por la misma y candidato a doctor en política, en filosofía política por esa misma universidad, que yo le agradezco si él puede mencionar el nombre de la universidad. Sí, la universidad es Ruprecht Karl Universität Heidelberg y la versión abreviada es la Universidad de Heidelberg. Y que, bueno, rápido viene al caso porque precisamente esta sección que menciona Virginia de Jaula de Hierro, pues, la atribuyen la frase a Max Weber, que estudió en esa universidad. Pero bueno, sí, ahora sí, Margarita, perdón. No, muchas gracias, Alfonso. Alfonso cuenta también con estudios en lengua y literatura alemanas. Es Alemania, ¿verdad? La universidad es en Alemania. Y literatura alemanas por la Universidad Nacional Autónoma de México y experiencia profesional en el sector de consultoría política en proestructura, en investigación académica en el Departamento de Estudios Generales del ITAM y en el Centro de Estudios Internacionales CEI del Colmex. También en la revista Viajero Ejecutivo y es miembro de Mínimo Necesario en la sección de Cultura. Tiene un primer lugar en concursos de ensayo de Porfirio Díaz a Vicente Fox, Propaganda Electoral en México durante el siglo XX, organizado por el Museo Modo, la UNAM y Animal Político. Sus textos han aparecido en numerosas publicaciones nacionales y extranjeras y actualmente está preparando una introducción sobre filosofía política hispanoamericana en alemán para estudiantes de maestría y doctorado. Las áreas en las que él se desempeña son la investigación, filosofía política, historia de Alemania y de México en los siglos XX y en la literatura. Bienvenido, Luis Alfonso, que nos vas a platicar un poco acerca de los artículos, del tema y lo que contiene la revista y de por qué es importante que existan espacios para la divulgación, sobre todo para la divulgación de conocimientos que, como yo les decía, de pronto son especializados, pero
Eso me parece muy interesante, que este tipo de conocimientos estén en una revista que, como decía Virginia, podemos llegar a ella de manera gratuita. Muchas gracias, Margarita, y gracias, Virginia y Enrique, por la invitación. Para mí siempre fue un gusto participar en la revista. Desde el primer número que mencionaba Virginia, tuve la oportunidad de escribir un ensayo sobre la integración, bueno, la parte simbólica de la construcción de la Unión Europea. Bueno, yo creo que hay tres aspectos fundamentales sobre la revista. Fuimos peces. Lo primero, ¿por qué es importante tener una revista cultural? Lo segundo es esto presente que mencionabas, Margarita, del aspecto interdisciplinario. Y el tercero es la parte de la divulgación. Sobre la parte de por qué es importante una revista cultural, desde luego que lo primero es porque abre un espacio en la discusión pública que no necesariamente existe. Es decir, habituados como estamos también en las ciencias sociales, en las humanidades, al artículo erudito, académico, especializado, como bien apuntas, la revista Fuimos Peces abre ese campo para que se discutan cosas que no necesariamente serían publicadas en esos lugares, en esas revistas indexadas que asustan, como dices, a los lectores, porque dicen, bueno, yo no tengo mucha idea de lo que es la poesía barroca del siglo de oro, o tampoco tengo mucha idea de lo que es la arquitectura de la Bauhaus, ¿no? Que es como los especialistas escriben sobre esos temas en las revistas especializadas. Ahora bien, Fuimos Peces tiene estas secciones, la verdad, bastante estimulantes, bastante creativas. Ya mencionaba Virginia esto de la jaula de hierro, que ella menciona todo este aspecto del poder. A mí creo que algo que me gustó mucho de esa sección es el valor que le dan al ensayo. El ensayo como una idea de aproximarnos al conocimiento, distinto otra vez al artículo especializado, al texto tabique de 500 páginas sobre un tema. Es esta idea como de tocar los bordes de los temas, y es algo que ha sido fundamental en las ciencias sociales y en las humanidades. Pensemos desde Max Weber, con su idea del político y el científico, fue un ensayo. O sea, pocas personas yo conozco que han leído su Ética Protestante completa o toda la investigación que hizo sobre las religiones. Pero sí hay muchas personas que conocen esas conferencias que se publicaron como ensayo. O pensemos también en la filosofía, pensemos también en este filósofo conocido, Martin Heidegger, conocido por difícil, por arcano, pero que tiene una serie de ensayos que también se publicaron en revistas culturales de Alemania de la época. O si nos vamos también a México, pues pensemos en todos, en lo que ha sido desde un poco cayendo en el lugar común, pero de lo que fue Octavio Paz con toda esta parte ensayística, a Antonio de la Torre, por ejemplo, sus investigaciones sobre Sor Juana y la parte que él publica más accesible para el público, o estas ideas de la lengua española. Entonces, ahí hay un aspecto muy interesante del ensayo. El diario de campo me parece también una sección muy valiosa, porque si algo se ha perdido ahora en las ciencias sociales es precisamente el contacto con lo empírico. O sea, estamos muy habituados a diseñar modelos desde el sillón, desde la superioridad del científico aislado, de la torre de marfil que llaman, y se ha olvidado eso. Claro que hay ciertas disciplinas como la antropología, la arqueología, que están más en contacto con eso, pero incluso para la ciencia política, para la sociología, es fundamental el contacto y la idea empírica, el registro empírico, la entrevista, incluso el cuento, por ejemplo, que ahí mencionó Virginia, tiene una parte etnográfica, porque tiene una parte de observación directa. La parte de artefactos especiales, otra sección fabulosa, porque aquí hay un reconocimiento de la excepción. Decía Virginia, bueno, necesitamos categorizar como una parte científica, pero hay una idea también de que hay ciertas expresiones del conocimiento que no se van a ajustar a las categorías que existen. Entonces pienso, por ejemplo, en esto que mencionaba ella de las listas de reproducción de música. Es una parte que me parece muy valiosa de la revista. Yo tuve la oportunidad de escribir, de mandarles una lista de reproducción sobre la música en la República de Weimar, aproximadamente los 20 y los 30,
de Alemania. Entonces, no podemos entender la política de esa época si no pensamos en la música del periodo, si no pensamos en la idea de la música y el cine, la magia que producía el cine en los espectadores y cómo eso permitió también la llegada de Hitler al poder, ¿no? Por ejemplo. Entonces, esa lista de reproducción no tendría cabida en otros lados. Entonces, ahí hay un factor importantísimo de la revista Fuimos Peces. Lienzo en blanco, desde luego, pues no cabría mucho que añadir, porque justo la literatura, pensémoslo, pues es parte fundamental de los que hacemos ciencias sociales y humanidades. Para describir una época, para entender la psicología de los personajes, incluso hasta como material historiográfico. Ahora bien, hay otro aspecto que es el de la formación de redes culturales. Entonces pensemos también en México, en los contemporáneos, en este grupo de literatos, de poetas, de artistas, pues reciben incluso su nombre gracias a esa revista, ¿no? Entonces hay una idea de grupos y de redes que se van formando y que permiten influir en la esfera pública. Y eso es otro de los factores que tiene o que facilita una revista cultural. Un poco ligado también con lo primero, estoy pensando que esas redes sociales, por ejemplo, pensemos en la revista The Criterion de T.S. Eliot, una revista que él publicó este gran poeta, y él le pidió un ensayo a Virginia Woolf sobre la enfermedad. Es un ensayo bellísimo que se lo recomiendo, pero ese ensayo tuvo cabida ahí y a lo mejor no en una producción de Virginia Woolf completa, sino fue parte de esa revista cultural, ¿no? O pensemos en todo, hay una revista que se llama Antaios, que es una revista del Círculo de Eranos, estos mitólogos, o Mircea Eliade, de Ernst Jünger, que se involucraron mucho, discutían mucho los mitos. Entonces publicaron esta revista y formaron también una red cultural de personas que se reunían en un lugar para hablar sobre esos temas. Y lo último que me parece también digno de mencionar es la importancia de la revista cultural para el historiador del futuro. Es decir, estas revistas culturales, como Fuimos Peces, dejan un material que permiten al historiador de las ideas de un futuro entender cómo se piensa cierta época, cómo pensamos cierto momento, e insisto, como decía Virginia, o sea, los procesos de recepción de artículos en revistas especializadas o académicas a veces demoran demasiado, y entonces eso ha provocado o provoca generalmente que la discusión esté un poco diferida. Más si lo pensamos en cosas que se publican en otros idiomas y que nos llegan a nosotros en español o que llegan a otro lugar del mundo, en Polonia, pienso, porque está como esta idea también del conocimiento global ahora en inglés. Entonces ese también es una bondad de la revista Fuimos Peces, que desde su convocatoria dice que recibimos texto en español. O sea, rompe con esa superstición de que necesariamente la interdisciplina, la parte de globalización tiene que ser en inglés. O sea, no, y como dicen, como está ahí en la página de internet, se han recibido textos desde Chile, de Argentina, de muchos países de América Latina, y eso nos permite divisar otro tipo de globalización en nuestro idioma. Entonces, ahí hay una gran reserva de conocimiento para la historia del futuro. Sobre la parte de la interdisciplina, a ver, yo provengo de las relaciones internacionales. Entonces, creo que en las relaciones internacionales, por definición, tendemos a la interdisciplina. Estamos muy habituados nosotros a esa palabra, pero la ligamos con una parte más burocrática, más de convocatorias, en esta lengua administrativa, pero la verdad es que el aspecto interdisciplinario ha existido siempre. Ha existido en la literatura. O sea, no se entiende un poema, ahora que mencioné a T.S. Eliot, no se entiende Su tierra baldía si no tenemos las referencias de la mitología griega, si no tenemos las referencias de la historia. Y pensando también en la antropología, ¿no? O sea, no podemos entender los textos de Levi Strauss sin su diálogo con la lingüística, ¿no? O con el estructuralismo de distintas maneras. Entonces, ahí hay un aspecto interdisciplinario que no se dice así, pero se está pensando así. Cualquier persona, cualquier
cientista social, por llamarlos de esta manera que no me gusta mucho, pero tiene este diálogo con muchas áreas del conocimiento. En las relaciones internacionales yo siempre he dicho que la mejor manera para hacer un análisis no muy valioso sobre cualquier fenómeno internacional es quedarse casado con la bibliografía de esa área, ¿no? La teoría de las relaciones internacionales. Entonces, si estamos pensando, por ejemplo, en lo que ocurre ahora en la guerra en Siria o en Irak, pues a lo mejor habría que pensar en análisis etnográficos de lo que ocurre en esos lugares y combinarlos con una idea de estudios militares o con una idea de la filosofía, lo que significa la invasión en ciertos lugares, o la historia de las ideas, qué significó el 9/11. O sea, hay una idea interdisciplinaria en todo eso. Si pensamos en la política exterior de México durante los años 60, pues pensemos también en lo que son las élites de México en ese momento, lo que es el concepto de hegemonía o lo que es el concepto de élite política. Bueno, eso con respecto a la interdisciplina. Y lo último, la parte de la divulgación, algo que siempre he tratado de hacer énfasis es formas de presentar el conocimiento. Es decir, a veces pueden ser teorías, pueden ser conceptos, pueden ser hipótesis muy estimulantes, pero si no se presentan de la manera adecuada para que el público las entienda, siento que hay una pérdida en ese conocimiento, que se diluye en estas grietas de la especialización. Con esta manera, desde luego que no quiero caer en esta reflexión de que hay que escribir fácil o sin gracia. No, o sea, siempre hay un talento en transmitir el conocimiento fácil. Y estamos como que un poco, ya lo adelantaba hace unos minutos cuando hablaba de esta convicción, esta superstición de que el conocimiento tiene que ser un cierto lenguaje científico complicado, generalmente importado de las ciencias naturales. Y como decía estos sociólogos del conocimiento, Berger y Luckmann, ellos mencionaban en un libro el ejemplo del médico. O sea, el médico necesita una bata blanca, necesita ciertos símbolos que le permiten ser al médico lo que es el médico. Entonces es el ejemplo que él menciona. Pero de ahí derivan cierta legitimidad para su profesión. Y lo mismo ha sucedido en las ciencias sociales. O sea, pero nada de eso es realmente, o sea, no es una cuestión perfectamente natural. Es decir, un texto no es mejor porque se aparezca en inglés, porque sea con lenguaje complejo. No, o sea, son maneras de legitimarse en un modo de hacer ciencia, pero precisamente revistas culturales como Fuimos Peces rompe con eso. Entonces, a mí me parece, un poco cerrando esta intervención, felizmente agradable encontrar ese valor que le dan ellos al lenguaje, no quiero decir coloquial, pero sí un lenguaje menos complejo para difundir el conocimiento. Gracias. No, gracias a ti. En realidad, a mí me gusta cómo lo expresas, me gusta la pasión. Es lo que contagia, yo creo, ¿no? Eso es importante y efectivamente en este momento en el que de pronto hay una saturación de información, el hecho de encontrar algo interesante, algo que te llegue y que sientas que te está aportando algo y que además no te está resultando complejo, pero te está llevando a un proceso de reflexión, a acercarte a algo nuevo, algo distinto. A mí me parece que eso es, como dicen ahora, ¿no? Que eso es muy padre, ¿no? Que eso gusta mucho. Tiene mucho que ver también cómo se presenta la revista. A mí eso fue, la verdad, de entrada lo que me llamó la atención, escuchándote ahora, Alfonso. Pues la verdad es que he leído muy pocos artículos y me he ido más por la sección de lienzo en blanco y no he tenido oportunidad de escuchar ninguna de las listas de reproducción, pero sí, justamente lo que yo quiero provocar con esto que estamos haciendo es, pues es ese enamoramiento, es esa pasión por algo nuevo, por algo distinto, ¿no? Y que no nos espante el sentirnos que no tenemos cierto nivel, ¿no? Y bueno, justo para hablarnos un poquito más de los contenidos de estos números y de manera particular del número más reciente,
le voy a dar la palabra a José Enrique Sevilla. Hola, José Enrique, qué gusto. Les voy a leer también unas líneas sobre su semblanza. José Enrique Sevilla Masip es internacionalista por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y maestro en Ciencia Política por el Colegio de México. Cuenta con experiencia profesional en el sector público, estuvo en la Cámara de Senadores y ha sido docente en el Departamento de Estudios Internacionales también del ITAM de 2015 a 2017, de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales de la Universidad Veracruzana. En el sector privado, ha fungido como consultor independiente en temas de riesgo político, asuntos internacionales y comercio exterior. Escribe ocasionalmente para La Jornada Veracruz y, bueno, es editor de Fuimos Peces, esta revista que, bueno, nos tiene aquí esperando que, pues, contagiarles, interesarles y que lleguen ustedes también a ella. Te escuchamos, Enrique. Bueno, muchas gracias, Margarita. A ti, Alibek, es un gusto poder compartir con una institución tan importante para la difusión de la cultura aquí en el estado de Veracruz. En efecto, yo lo que les voy a platicar es un poco del contenido del número más reciente. Ya se habló sobre la revista en general, ya se habló, Alfonso, sobre la importancia que nosotros le damos a un instrumento como este en términos de herramienta de divulgación, de herramienta de vinculación de distintos saberes, etcétera. Ahora yo, digamos, voy a aterrizarlo un poquito más para que platicarles sobre específicamente lo que tenemos en nuestro número más reciente, ¿no? Generalmente Fuimos Peces se publica con entre 15 y 10 artículos o colaboraciones, porque no todos son artículos, entre 10 y 15 colaboraciones por número. Esto depende tanto de la cantidad de propuestas que recibamos, la cantidad que sean aceptadas, etcétera, etcétera, ¿no? Tratamos siempre de mantener un equilibrio entre las secciones, porque como ya comentaba Virginia, muchas veces, puesto que es meramente creatividad y está menos sujeto a reglas, muchas veces recibimos muchísimas propuestas para lienzo en blanco, ¿no? Y tampoco se trata de eso, ¿no? De publicar conforme vaya llegando, sino también hay una importante labor curatorial de determinar el equilibrio entre las distintas secciones, para que haya todo, ¿no? Porque si no, nos clavamos nada más con una cosa y entonces solo nos metemos a publicar cuentos, a publicar poesía, a publicar... y no, la idea es mantener esa comunicación constante, ¿no? Entonces, específicamente en el número que nos atañe, que es el número 14, tenemos 12 colaboraciones, de las cuales, por ejemplo, tenemos 4 en la sección de lienzo en blanco. 2 de poesía, 2 de cuento. Tenemos un artefacto particularmente especial, digo, tenemos una sección que se llama artefactos especiales, pero digamos que en esta ocasión tenemos uno particularmente especial, ahorita vamos a ver por qué, y contamos también con 5. En esta ocasión la sección de Diario de Campo fue una de las más ricas, mientras que la de la Jaula de Hierro, para esta ocasión nada más contamos con una colaboración, ¿no? Con relación a la parte literaria, otra vez entramos al lienzo en blanco, y dentro de la propia sección de lienzo en blanco también hay que hacer curación, ¿no? Porque en ocasiones nos hemos enfrentado a que se recibe muchísima poesía o se recibe muchísimos cuentos. Cuesta un poco más recibir colaboraciones en materia de imagen, pero las hemos tenido tanto de pintura como de fotografía. Pero bueno, en esta ocasión tenemos únicamente literatura, tenemos poesía de 2 autores reconocidos a nivel veracruzano, los casos de Lino Monaney y Maximiliano Sausa, que nos comparten en el primer caso poesía. Es curioso porque ambas poesías como que tienen, digo, uno podría decir que toda la poesía tiene este aire y esta apelación al mito, pero pues aquí sí hay una
una particular afinidad por el mito griego. La poesía de Lino Monanegui son dos poesías, pero pienso particularmente en la que inaugura su colaboración, donde se habla de las sirenas, mientras que el título de la poesía de Sousa, pues en el propio nombre lleva la evocación, ¿no? Se llama Sonetos de Ítaca. En cuanto a los cuentos, tenemos... como ya me he mencionado, tenemos dos. El caso de un colaborador ya consuetudinario que ya ha publicado en 2 o 3 ocasiones desde el surgimiento de la revista, que es un colaborador de Oaxaca, de la Universidad Benito Juárez de Oaxaca, que en esta ocasión nos presenta la tercera parte de una serie narrativa titulada Enemigo Público. Y por otro lado, tenemos una colaboración de Puebla, del vecino estado de Puebla, que desde la UAP nos presentan un cuento que evoca a la terrible experiencia del viaje transatlántico que solían hacer los esclavos de África para trabajar en las plantaciones americanas o brasileñas, ¿no? Esto en cuanto a la sección lienzo en blanco. Quiero detenerme un poquito en este artefacto especial que les comentaba. ¿Y por qué digo que es particularmente especial? Bueno, porque se trata de las memorias de un foro. Ya se dijo con amplitud en qué consiste la característica de la sección Artefactos Especiales, pero nunca en los 14 números de Fuimos Peces habíamos publicado memorias de un evento. No es la primera vez y se trata del evento, el Foro Estudiantil Enfoques Sociobioculturales, organizado por el Instituto de Antropología y la Facultad de Biología de la Universidad Veracruzana, que me parece un testimonio magnífico de esta vocación interdisciplinaria de Fuimos Peces, ¿no? Biología, estudios sociales, estudios culturales, pues no es algo que a menudo veamos muy combinado, y me parece que tanto desde los estudios sociales como desde la biología, hay un enriquecimiento considerable cuando escuchan al otro, ¿no? Sabemos que a menudo los físicos, los químicos, los de las ciencias exactas tienden a ver como menos a los científicos sociales, y a su vez los científicos sociales ven a los de ciencias físicas, ciencias químicas, pues como una especie de máquinas, ¿no? Los intentamos ver como por debajo del hombro, con una superioridad moral de que nosotros estamos en una especie de conciencia superior, cuando naturalmente no es el caso, ¿no? Nos damos cuenta en un foro como el de este, que aparte fue de estudiantes, otro punto valioso, que si nos sentamos a escuchar al otro, nos vamos a dar cuenta que tenemos mucho que aprenderle y naturalmente que enseñarle, ¿no? Pero me parece que la virtud de recuperar las memorias de este intercambio, pues es esa epifanía que tuvieron los estudiantes que participaron y que quizás no sabían nada de biología, y que escuchando a sus colegas de biología cambiaron sus perspectivas, y los colegas biólogos que escucharon a los estudiantes con temas culturales también cambiaron su percepción. Bueno, pues la publicación de las memorias abre la posibilidad de que esas epifanías sean también para nuestros lectores, ¿no? Posteriormente tenemos 2 artículos enfocados directamente a la arqueología. Tenemos el caso de los estudios sobre un sitio en Colima, un estado mexicano no particularmente conocido por sus vestigios arqueológicos, lo cual nos abre ahí una ventana interesante, ¿no? Y más si estamos pensando que al ser una revista editada en Jalapa, en el estado de Veracruz, y que por tanto ha tenido más presencia en este estado, pues el hecho de que los veracruzanos, tan acostumbrados a estudiar la arqueología de la costa del Golfo, tengan acceso a lo que ocurre en su disciplina del otro lado del país, creemos que es una aportación interesante. Lo mismo puede decirse del otro artículo de unos colegas que desde Brasil nos comparten un estudio sobre los muros de piedra en Caetité y Pindai. Se trata, y aquí bueno, nos alzamos un poquito el cuello, porque se trata de la primera colaboración
en portugués que tenemos, ¿no? Ya hemos dicho que Fuimos Peces es una revista que se edita principalmente en español, pero decidimos al recibir esta propuesta, ya habíamos recibido en ocasiones previas, no la colaboración, pero sí indagatorias de si publicábamos en portugués. Nos manifestamos abierto a ello. A final de cuentas, creo que el portugués y el español pues terminan siendo lenguas hermanas. Naturalmente se necesita lectores portugueses pues, para efectos de la dictaminación, pero para el lector cotidiano y que entiende bien y maneja bien el español, pues consideramos que un texto en portugués puede ser perfectamente comprensible, ¿no? Entonces estamos contentos con esta publicación de nuestro primer texto en portugués desde el sur, ¿no? Desde Brasil, con este sitio que también, pues, poco conocemos de los vestigios arqueológicos de Brasil, ¿no? Pensamos en Sudamérica y en arqueología, naturalmente, nos ceñimos al área andina, ¿no? Machu Picchu, Chavín, cosas por el estilo, ¿no? Y aquí, pues, bueno, aunque podamos tener la noción de que arqueología se hace en todos lados, pues aquí podemos tener un ejemplo muy claro del tipo de arqueología que se está haciendo en un país que no tendemos a asociar comúnmente con la disciplina arqueológica, que es Brasil, ¿no? Y particularmente en el estado de Bahía, de donde nos escribe, ¿no? Posteriormente tenemos estudios, un artículo que me parece interesante rescatar porque creo que envuelve muy bien el espíritu de Fuimos Peces, y que es el de Semati Palmera, con relación a las ciencias sociales como objeto de divulgación. Es decir, hay toda una discusión, porque hay que tener en mente que la divulgación no se trata sencillamente de, bueno, yo tengo mi texto hiperespecializado y entonces le cambio el lenguaje y lo hago más cortito y vámonos, ¿no? Hay toda una discusión metodológica, epistemológica, de cómo se divulga la ciencia, ¿no? Y eso es un poco a lo que se acerca Semati Palmera, investigadora de la Universidad Veracruzana, con este texto, ¿no? Tenemos un par de estudios que nos llegan del estado de Hidalgo, un estado que en los últimos 6, 7 números se ha hecho cada vez más presente, lo cual nos da mucho gusto porque muestra otra vez esto que decía Virginia, el organicismo que va adquiriendo la revista, en el sentido de que pues suponemos que en algún momento la primera publicación de alguien del estado de Hidalgo pues fue leída, fue compartida entre su comunidad cultural y motivó a toda otra serie de estudiantes, de académicos, a intentar compartir sus visiones, ¿no? Entonces, como les decía, hemos tenido una creciente presencia desde el estado de Hidalgo. En esta ocasión publicamos dos trabajos, estudios preliminares, etnográficos, uno muy interesante sobre la prostitución a pie de carretera en los alrededores de Pachuca, estos temas que pues nosotros vemos cotidianamente no solo en México, sino en realidad la prostitución se le llama el oficio más antiguo del mundo por algo, y que quizás pocas veces nos detenemos a pensarlo, ¿no? Pensarlo en una revista de divulgación, aterrizarlo y ponerle un rostro a esa realidad tan difícil, pues nos pareció relevante, ¿no? En el otro caso es un primer acercamiento también muy pertinente, porque es a la pandemia de COVID-19 y a cómo los niños de primaria enfrentaban al virus, ¿no? Estamos hablando de entrevistas, de dibujos que su autora, Dalia Gayoso, estudió a principios de la pandemia, es decir, por eso también es interesante, ¿no? Son dibujos, son percepciones de niños cuando llevaban 1 o 2 meses fuera de la escuela, que valdrá mucho la pena contrastar con cómo están viviendo los niños la pandemia 1 año después de eso, ¿no? Si ya podemos notar en este artículo esta sensación de ansiedad y de miedo ante lo desconocido, no podemos imaginar más que esta sensación haya incrementado con el paso del tiempo, ¿no? Y por último tenemos 2 artículos de disciplinas que no comúnmente aparecen
en Fuimos Peces, que es por un lado el caso de Juan Gabriel Mora, de la Facultad de Administración y Contabilidad de la Universidad Veracruzana, donde hace un estudio de la vinculación entre educación superior y mercado de trabajo, un tema que quizás apenas tangencialmente se llega a vincular con las humanidades, quizás un poco más con las ciencias sociales, pero que otra vez, ¿no? Se trata mucho de intentar acercarnos no solo a los espacios que ya sabemos que nos van a dar, ¿no? Si nosotros decimos, ok, yo quiero leer literatura, pues bueno, hay podemos leer La Palabra y el Hombre, podemos leer Lubina de la Universidad de Guadalajara, podemos leer, hay un montón de revistas literarias, ¿no? Yo quiero leer sobre educación, bueno, pues también hay blogs, revistas de divulgación especializadas en pedagogía, ¿no? O en arqueología, o en antropología, o en la disciplina que nos guste, ¿no? Y entonces nos gustan este tipo de artículos que son muchas veces temas que no conocemos, a veces que ni siquiera estamos en constante contacto con ellos, pero que nos recuerdan una vez más que hay otras disciplinas discutiendo cosas y que si las presentamos en este formato de divulgación, pues es más fácil al menos tener esa conciencia, ¿no? De qué se está discutiendo, saber qué tipo de discusiones están en otro campo del conocimiento y ya si tenemos mayor el interés, pues ya podemos entrar, ¿no? Entonces también me parece que este tipo de textos ayudan a pensar a Fuimos Peces como esta especie como de vestíbulo, donde nos juntamos desde muchas disciplinas y pues ya cada quien verá la puerta o la conferencia que le interese más y entrará para especializarse, ¿no? Y avanzará hacia todas otras redes de publicaciones o espacios de discusión con mayor especialización, ¿no? Y por último tenemos un experimento interesante desde Chiapas, donde Eleazar Jiménez se imagina los diálogos a partir de entrevistas con colegas, se imagina unos diálogos que podrían haber tenido con respecto al método de la cooperativa escolar. Digo que es interesante porque recupera esta idea de Freñet sobre la cooperativa escolar y que contrasta con el modo de educación predominante en México y pues, básicamente a nivel mundial o principalmente en Occidente, de una educación pues orientada a valores como la competitividad, la individualidad, etcétera, etcétera, ¿no? De eso se conforma más o menos el número 14. Los invitamos naturalmente a consultarlo, a consultar el gabinete, ya les explicó Virginia el procedimiento para hacerlo, y pues a enviar sus propuestas de colaboraciones, ¿no? Nos dará mucho gusto y esperamos realmente que después de esta presentación, pues que nuestro buzón de correo se empiece a notablemente incrementar, ¿no? Muchas gracias, Margarita. Gracias a ti, Enrique. Pues esa es la idea, reiterar que Somos Peces. A mí me gusta luego así como jugar un poco con el título y digamos, en este caso ahí está Fuimos Peces y si fuimos peces, pues aún tenemos la capacidad de navegar y está el espacio que justo a eso nos invita, a navegar a través de las redes, de Facebook, que me gustaría que las repitieras, Virginia, y que nos dijeran un poquito más cómo hacerles si alguien de las personas que nos escuchó está interesada, si gente joven que aún está en un proceso de formación tiene interés en publicar, qué podría ir haciendo, cómo, si además hay, digamos, un poquito de asesoría para darle forma finalmente a un texto. Y también yo quisiera que alguno de ustedes me platicara, dada la diversidad de las temáticas, de los contenidos, ¿cómo consiguen los tres, cada uno desde su perspectiva, darle unidad entre la diversidad a cada número? Pues si quieren empiezo con la de la próxima convocatoria, redes sociales. Voy a compartir nuevamente pantalla para mostrarles dónde encontrar la convocatoria. La convocatoria pues nuevamente está en la página de internet
la actualizamos, aunque bueno, es importante decir que nuestra convocatoria es permanente, es decir, únicamente esta especifica si quieres que tu contribución, perdón, salga en el número siguiente, entonces entregarlo a una fecha determinada, pero nuestra convocatoria es permanente, es decir, pueden enviarnos hoy mismo su colaboración y probablemente entre el próximo número y si no el siguiente, nosotros tratamos de mantenerlos al tanto con la mayor rapidez que podemos. Usualmente cuando nos llega una colaboración, lo que hacemos es que los editores echamos un primer vistazo para ver si cumple con las normas editoriales de manera general y básica y empezar a definir en qué sección podría estar. La verdad es que no nos ha costado nada de trabajo, ha sido bastante claro en ese sentido. Y te voy a ser bien honesta, cuando yo identifico que es una persona de antropología de mi facultad o de la Universidad Veracruzana, yo trato de, sí, evidentemente le doy una revisada y esa primera revisión, pero trato de no involucrarme para no que haya conflicto de intereses. Entonces lo paso a cualquiera de los otros editores o del otro consejo para que se establezca esa transparencia que debe de haber en la revista, ¿no? Una vez que nosotros identificamos si las normas editoriales no se acoplan como está en la revista, se la regresamos al autor y le pedimos que por favor componga lo del tipo de citación y cosas que realmente son muy básicas. De ahí elegimos a los dictaminadores que realmente son personas igualmente desinteresadas, que en su mayoría siempre nos han aceptado de manera muy gustosa, mucha gente incluso de renombre académico, se ha aceptado la dictaminación. Y si hay algo que dictaminar, nuevamente se lo regresamos a los autores, si no, nosotros les damos, bueno, los correctores de estilo que se dedican justo a esto, le dan su revisión, después vuelve a pasar a la dirección editorial para verificar que todo esté en orden y poco a poco así vamos construyendo la revista de formato digital, en su mayoría, gracias mucho al trabajo de Enrique que le sabe más a estas cuestiones. Y así es más o menos como la dinámica general. Como les dije, la convocatoria es permanente. Nosotros, en realidad, este número, el que ustedes están viendo en pantalla, el número 15, estaba pensado para cerrar el 31 de febrero. De hecho, la convocatoria que salió antes de tu invitación, Margarita, cerraba el 28 de febrero, perdón. 28 de febrero. Y nosotros justamente como recibimos la invitación y creemos que es una excelente oportunidad y espacio para que lleguen más contribuciones, pues decidimos ampliarla un mes, esperando a que para el 31 de marzo podamos integrar esas contribuciones y conformar el número 15. Entonces la convocatoria ahí está, nos lleva incluso a las normas editoriales por si tienen alguna duda. Y también hay que enviarla al correo electrónico revista@fuimospeces.mx. Les voy a compartir la imagen de dónde pueden, permítanme, de las redes sociales. Que espero que se esté viendo. Sí, se ve. Ahí nos pueden contactar. Tenemos redes sociales, evidentemente, porque es la manera en que nosotros difundimos esta revista. Y bueno, la pueden encontrar evidentemente en www.fuimospeces.mx. Pero también a través de Twitter, de Facebook, de Instagram. Nuestro correo nuevamente se los repito, es revista@fuimospeces.mx, para que nos sigan, para que estén enterados, para que nos ayuden a difundir todos. Les mencionaba al principio que estamos constituidos en una red, ¿no? Desde quien contribuye y colabora como articulista, quienes estamos detrás de la revista, pero evidentemente también toda esa persona que nos lee, que al fin y al cabo es nuestro objetivo, y todas esas personas que nos hacen el favor de compartir y difundir, porque solo así llega la información. Y por este momento era todo. No sé si alguien más quiera responder la otra pregunta.
Yo con mucho gusto, Margarita, nada más no sé si me la puedo replantear porque se me perdió ahorita con el... Era sobre el tema de cómo consiguen la unidad, ese, ¿verdad? A eso nos Ah, referíamos, bueno, porque pues cada uno tiene así como pues su propia perspectiva, su propia formación, y dada la diversidad de todos los contenidos, definir y decir, ya, este es el número y se sube. bueno, pues como te comentaba, pues sí, conlleva cierta labor curatorial, pero afortunadamente, y supongo que por eso fuimos peces, es lo que es, afortunadamente, tanto Virginia como yo, y naturalmente Alfonso, en tanto miembro de nuestro consejo, pues tenemos intereses diversos, ¿no? Afortunadamente no, a lo largo de nuestra formación no hemos estado clavados en una única cosa, ¿no? Hoy nos interesa una cosa, al rato nos interesa otra, siempre relacionadas, pues, pero esas inquietudes y esa constante afán por nuevas inquietudes, nuevas fronteras, pues es un poco lo que nos ayuda, ¿no? En esta labor curatorial, ¿no? Y pues ciertamente también llega un momento en el que uno tiene que pues hacerse un poco para atrás, y no te diría que asumir el papel de un evaluador neutral, sino más bien el papel aunque no sean temas que me interesen, pues son temas que se están discutiendo, ¿no? O aunque no sean perspectivas que yo comparta, y por eso ponemos ahí muy importante que pusimos peces respeta la libertad de opinión, por tanto pues, lo que se vierta en la revista es responsabilidad exclusiva del autor, Del autor, porque desde claro. luego no con todo lo que hemos publicado estamos de acuerdo con los planteamientos como tal, ¿no? Pero creo que parte de la discusión pública actual exige que tengamos esa abertura de escuchar lo que no nos gusta, de leer lo que no nos Sí. gusta, y no me refiero estéticamente, sino a lo que no nos gusta en términos de manera de pensar, de manera de entender la realidad, ¿no? Entonces, pues básicamente es eso, ¿no? Es pues intentar mantener cierto criterio y sentido común en la medida de lo posible. Gracias. Alfonso. Gracias, Margarita. Quiero, ahorita aprovechando primero lo que decías tú, que me encantó cómo lo planteaste, que te imaginabas este pez navegando, ¿no? O sea, eso me gustó mucho esa metáfora, porque que en uno de los números, creo que ayer o antier, desde Facebook se recordó un ensayo fotográfico que se publicó en la revista Agua Negra, creo que se llama la serie, donde un fotógrafo saca unas imágenes oníricas de unos peces que habitan el fondo del océano. Y creo que ahí también hay una gran lección, tanto en la serie fotográfica como en el nombre de la revista, ¿no? O sea, fuimos peces y navegamos, pero también tenemos un contacto, o sea, un pez son muchos peces también, o sea, es el pez bonito del acuario, ¿no? Que se luce con las escamas y las aletas, pero también están estos peces que viven en las profundidades abisales y que tienen un contacto con otro tipo de microorganismos o tienen otra forma de interactuar con otros seres vivos. Y eso es muy importante si lo pensamos metafóricamente para el conocimiento, ¿no? O sea, cómo nos acercamos a esos otros tipos de conocimiento. O sea, hay una idea ahí también de que lo que es oscuro, lo que es arcano, lo que es no necesariamente cae en la lucidez, en la transparencia del análisis científico, también tiene un espacio en la revista. Las últimas dos cosas, creo que Enrique y Virginia han hablado mucho sobre la revista y creo que para los que nos están escuchando debe ser una invitación para participar. Y yo lo que estoy tratando también es de enlazar el papel de la revista con algo, digamos, con una idea del conocimiento más amplia, ¿no? Creo que la revista también nos permite pensar a un nuevo tipo de investigador, un nuevo tipo, lo hemos mencionado durante la charla, la importancia de este diálogo, pero creo que va más allá. O sea, creo que tenemos que pensar en un tipo de investigador social que desgraciadamente ha perdido terreno en las últimas décadas, o sea, que es el investigador, el
una idea más como de intelectual, digamos, que participa, que tiene una idea, aunque sea superficial, de muchos temas, aunque sea el tema de la arqueología, el tema de cómo se formula la educación, pero hay como una idea de participar en eso. Y así se evita digamos, la contraparte, que es el especialista únicamente centrado en su rama de estudio, que no tiene ojos para nada más. No estoy diciendo que sea malo que las personas sean especialistas, o sea, evidentemente no, pero sí tener como esa curiosidad de ver qué se está haciendo en otros lados. Y ya lo último, esta parte de la diversidad que expresabas, Margarita, de cómo nos ponemos de acuerdo, ¿no? Porque son, como dices, distintas metodologías, epistemologías. Es un trabajo complicado, sin duda, pero creo que algo que no tendría que ser es pensar, por ejemplo, la diversidad o la interdisciplinaridad como un objeto en sí mismo. O sea, no es como que nos sentemos y digamos, bueno, hoy vamos a ser interdisciplinarios, sino más bien desde, por ejemplo, la filosofía, desde la sociología, desde la antropología, buscar ese diálogo con la historia, con la literatura. No sé si me escucharon lo último. No, lo último no. No, lo que decía era que ese diálogo ocurre de manera natural. O sea, tenemos que evitar como pensar, esto tiene que ser interdisciplinario, sino estas personas que escriben sobre el Brasil, estas personas que escriben y que relatan este congreso sobre la educación, o el que hace la fotografía sobre estos peces, lo hacen desde sus propios conocimientos. Y en ese momento, por ejemplo, cuando discutimos la pandemia, decimos, bueno, desde mi antropología, desde la biología, desde la teoría política, cómo discutimos un fenómeno. Y esas aproximaciones, digamos, que encuentran el punto de fuga en ese tema, esos rayos que salen hacia distintos saberes, es lo que genera la interdisciplina al final del día. Muchas gracias, Alfonso. Pues Virginia, si quisieras agregar algo para despedir, la verdad es que me gusta cómo se expresan, da para mucho, incluso para que cada quien tuviera una propia participación individual a partir pues, de su propia formación, de su campo de conocimiento. Pero bueno, en esta primera oportunidad lo que hemos querido es darle al público la oportunidad de acercarse a esta revista digital que se llama Fuimos Peces. Les vamos a pasar, van a ver ustedes otra vez la imagen donde pueden acercarse a las redes sociales, contactarla. Como bien dijo Virginia, esta es una plataforma pues bastante amigable, dependiendo de los intereses de cada quien. Y pues muchas gracias Virginia Arieta, Enrique Sevilla, Alfonso Gómez, de parte del Instituto Veracruzano de la Cultura y del Excomento Betlemita, yo les agradezco esta participación. Y bueno, para las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, pues pueden dejar todos sus comentarios, que nuestros panelistas seguramente van a estar muy atentos para darles respuesta, para darles seguimiento, y pues aprovechemos los espacios que se abren como este, que es Fuimos Peces. Yo te quiero agradecer, Margarita, a ti, al Exconvento, al IBEC, que este es un elemento dentro de este sistema que es importantísimo para la divulgación. Y bueno, finalmente decirle a todo el público que ejerzan su derecho universal al conocimiento y que ejerzamos también nuestra responsabilidad y obligación de hacer divulgación. Entonces, este es un espacio que nosotros lo presentamos y esperamos de verdad que les guste en primer lugar y que se animen a colaborar. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias por la invitación, Margarita, gracias a Virginia y Enrique, y felicidades, enhorabuena por la revista y que tenga larga vida.